Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento, en el libro de Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1. Y quisiera hacer un comentario previo a esto. En una celebración, en un servicio unido anterior, nuestro hermano, el presbítero Felipe, compartió la palabra de Dios en Primera Timoteo 3, 14 al 16. Y en su reflexión, basada en la palabra del Señor, grande es el misterio de la piedad. Él manifestó la bendición que Dios ha dado a su iglesia para ser columna, como dice el versículo 15 y 16, y baluarte de la verdad. Es un privilegio, es una bendición grande que Dios ha dado a la iglesia en ser columna y baluarte de la verdad, defensora, conservadora, proclamadora de la verdad que ha recibido, la verdad de Jesucristo. Y grande es ese misterio. Vimos ahí rápidamente las 6 afirmaciones que hace Pablo y habla de una exaltación a este cuerpo de Cristo en los postreros tiempos. Llamó mi atención esta porción de la Escritura porque entonces, si ese es el carácter glorioso, si esa es la bendición grande que Dios ha dado a su iglesia, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? Y usted ha visto, si tiene su Biblia ahí a la mano, que Pablo precisamente desarrolla en el capítulo 4 la aparición de la apostasía. Y no es que por primera vez surge esto. Pablo ha mencionado en 1 Timoteo, como usted puede ver en el capítulo número 1, del versículo 3 al 11, que también hay falsas doctrinas. Y está diciendo a la iglesia que tenga cuidado de esta situación. Y precisamente, como dice el versículo 3, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces Pablo ya ha estado manifestando este hecho de la falsa enseñanza que hay en la iglesia, hablando del siglo I, 2/3 del siglo I. ¿Y cómo puede ser ese hecho, esa realidad? Bueno, lo hemos visto también en el Antiguo Testamento. Entonces, el día de hoy yo quisiera continuar con ese pensamiento que se esbozó ya en una reunión anterior y que es bueno también para nosotros tener presente qué significa la apostasía. ¿Qué significa cuando las sociedades bíblicas ha puesto el título aquí que dice predicción de la apostasía? ¿Qué significa eso para la iglesia de Jesucristo hoy? ¿Estamos claros? ¿Somos conocedores? ¿Estamos advertidos, alertas de este problema que se presenta en la historia de la humanidad? Porque vemos que desde Génesis, el capítulo 3, hay una mala intención del maligno para destruir la obra del Señor que había hecho, ¿no es cierto? En Génesis 1:31 vemos que todo lo que Dios había creado fue bueno en gran manera, perfecto. Pero ahí vemos en Génesis 3 el drama que se suscita frente a esta creación de Dios. Satanás quiere destruir. Ese es el fin y el propósito del maligno. Destruir la obra de Dios. Destruir la iglesia. Intentó destruir el ministerio que Jesús, nuestro Señor, iba a empezar. ¿Recuerda cuando está en el desierto? ¿Recuerda la pretensión del maligno? Y ese es lo que dice la palabra. Está como el león rugiente buscando a quién devorar. ¿Cómo advertimos
como iglesia, como predicadores de la palabra del Señor, de esta acechanza del maligno contra la iglesia? ¿Qué significa para nosotros esta situación? Y 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, nos ayuda en la primera parte a señalar la aparición de un problema serio. La apostasía se va a dar. Y ha sido manifiesta en épocas anteriores. Pero Pablo quiere enseñar al joven pastor Timoteo, en la iglesia que está allí en Éfeso, que él atienda a esta situación. Y la iglesia debe velar por la falsa enseñanza, por los falsos maestros que están como lobos rapaces por doquier buscando a quién destruir, a quién devorar. Y en ese sentido, yo quisiera ver aquí lo que Pablo va a señalar. Se ha exaltado a Cristo, como hemos visto con el triunfo de la iglesia, en 1 Timoteo 3, 14, 13 al 16, 14 al 16, perdón. Entonces Pablo ahora va a decir, cuando la verdad está allí, se manifiesta, florece, la maldad, la mentira se levanta. ¿No es que Dios le dio un mandato al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No se levantó el maligno para destruir esa creación de Dios? ¿No se levantó el maligno para destruir al hombre? Entonces tenemos que estar alerta, porque por doquier hay todo viento de doctrina falsa, sutilmente utilizada para descarriar, para desorientar a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes la conforman? Los creyentes. ¿Y todos los creyentes de qué edad son? ¿Todos son mayores? No, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, varones, mujeres. Y nuestras iglesias, el cuerpo de Cristo que pastoreamos, están siendo atendidas, enseñadas con claridad frente al error. Eso es lo que Pablo desarrolla aquí en el capítulo 4. Pero vamos a ver solamente la primera parte. En ese sentido, yo quisiera que podamos poner atención a lo que dice aquí esta afirmación. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apartarse, separarse, desligarse. El Señor Jesús dijo que algunos estuvieron, algunos estuvieron con nosotros, pero ¿qué dijo? No eran de nosotros. ¿Entiende ahí esa verdad? Puede estar próximo, cercano a la verdad, pero no participa, no es parte de esa verdad. Podemos estar nosotros viniendo, asistiendo a las actividades religiosas en la iglesia. Qué bueno. Significa que conocemos esa verdad, y conocer esa verdad significa identificarse con ella. Pero no solamente identificarse, sino propagar, difundir. Y al error se combate. Pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál es la seguridad de su aparición de esta apostasía? Que quien lo dice, ¿quién es? Versículo 1, el Espíritu. Es una declaración del Espíritu de Dios. Y yo quisiera que retomemos el pasaje que Pablo dirige a los hermanos justamente en Hechos capítulo 20. Podríamos leer Hechos el capítulo 20 en el versículo
29. Pablo ha estado en Éfeso, donde está el joven pastor Timoteo ahora. Y miren lo que dice Pablo en su discurso de despedida del 17 hasta el 38. No vamos a leer todo, pero quisiera leer el versículo 29. Podemos leer el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, ahí está la advertencia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 12 años antes, ya Pablo advirtió de esto. Y ahora le escribe al joven pastor Timoteo. Le dice, ten cuidado, porque así es. El ministerio de iniquidad está allí. Y hemos visto, Dios creó al hombre, bueno y perfecto. No entró a tentarlo para destruir la obra de Dios. Hoy día, siglo XXI, ¿qué consumimos nosotros? Y de lo que consumimos, no me refiero a la comida, al pan, frijoles, carne, pollo, frutas, verduras, no. Aparte de ello, ¿qué consumimos ideológicamente? ¿Qué consumimos como conocimiento? ¿Qué consumimos como costumbres, como tradiciones humanas? Hermanos, y a eso se refiere. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo definimos que lo que nuestra cultura tiene es buena o es mala? Porque me gusta, pues. Porque es bonita. Porque es divertida. Porque es pícara. Porque es así. Porque es así. Pablo le dice a Timoteo, cuidado. Pero el Espíritu dice claramente, entonces, no es una especulación. Es una afirmación del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Ahí viene a través de los instrumentos y medios que el Señor ha dado. Los maestros, los pastores, los que tienen la responsabilidad de conducir la iglesia. Pero lo que podemos ver aquí es que es una advertencia en cuanto a añadir a la verdad de Cristo cosas adicionales, obras que no corresponden. En ese tiempo el ascetismo estaba fuerte ahí. Entonces viene los añadidos, como dice en el capítulo 1, el versículo 4. ¿Se acuerda que estamos leyendo? El versículo 1, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables. Y a la obra de Cristo, a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo agregaban, no, pero nosotros somos descendientes de, no, pero nosotros en realidad, sí, pero en realidad nosotros. Y ahí está, la doctrina, la verdad de Cristo se le añade costumbres, tradiciones y prácticas. Hermanos, podemos percibir lo que hoy día por los medios tecnológicos de comunicación se da. Es increíble la cantidad de información. No podemos tener conocimiento de la inmensidad de la información que hay. Si antes la información se duplicaba cada 100 años, ahora la información promedio se duplica cada 6 años. La tecnología ha avanzado inmensamente. Entonces, esto nos advierte y la seguridad es que el Espíritu de Dios lo está advirtiendo. Es peligrosa, por tanto, ojos atentos, alerta, cuidar al rebaño, porque entrarán lobos rapaces que disfrazados aparentemente de la falsa piedad, lo único que van a hacer es destruir la obra del Señor. Y dice allí en el versículo 1, el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente, podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, para ver qué dice en el versículo 13, San Juan 16, 13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí hay una enseñanza acerca de lo que el Señor Jesucristo necesita o quiere que su iglesia sepa, sus discípulos sepan y estén advertidos de ello. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, es muy importante para nosotros afirmarnos y basarnos en la palabra del Señor. Es importante tener presente lo que el Señor Jesucristo dijo. El que me ama, mi palabra guardará, conservará, obedecerá, la proclamará, la defenderá. Es una acción dinámica, no es estática. La recibimos, la creemos. Es el dunamis, pues, lo que dice Pablo en Romanos 1:16, ¿recuerda? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis de Dios, es dinamita, es poder de Dios. Y el evangelio no es para guardarlo y conservarlo. No, esas son prácticas no bíblicas. Es vive el evangelio, conoce el evangelio, escudriña la palabra, proclama la palabra, da un testimonio que corresponde como hijo, como hija de Dios. No es estático, es dinámico. Entonces, es una declaración claramente comprensible y enseñada y advertida para saber qué es el error, la herejía, la falsa enseñanza. Y entonces, ¿cuándo aparecerá? En los postreros tiempos, en los postreros tiempos. Bueno, estoy en el siglo I, ya pasaron 20 siglos, estamos en el siglo XXI y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Para entender la idea, esos tiempos postreros que la palabra de Dios alude y señala, como lo dice muy claramente en Hebreos, si usted abre su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice Pablo? Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, lo que podemos ver es que anteriormente han habido formas como el Señor ha hablado y ha dado su palabra, pero ahora ha llegado Cristo en estos posteriores tiempos. Y se complementa esa información y presenta y muestra a Cristo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice los postreros tiempos? Desde la ascensión del Señor Jesús hasta su segunda venida. Antes de la mitad del siglo I, año 30 tal vez, hasta hoy. Y seguirá hasta cuando el Señor regrese. En estos tiempos, ya son 2000 años, ¿cuántas enseñanzas aparte de la palabra de Dios se han dado? Miles, cientos. ¿Cuántas hemos asimilado, hemos asumido como patrón y norma de conducta? Ah, yo soy así, pues. ¿Pero eres creyente? Sí, sí, pero yo soy así. ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio transformador, el evangelio que cambia? Se da cuenta, rompe nuestra costumbre, rompe nuestra cultura, rompe nuestras tradiciones. El evangelio es así. Por eso Pablo le dice al joven pastor Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque en los postreros tiempos estamos viendo aquí, aparecerán estos hombres que vienen a destruir. Y es el testimonio del Espíritu de Dios que nos dice que este hecho se va a dar. Pero algo más también dice, ¿cuál es el carácter, la naturaleza de esa apostasía? Estoy todavía en el versículo 1. Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire aquí la cosa que describe Pablo es interesante. Se separarán de la fe que profesan. Pero ellos dicen creer en Jesús. Pero ellos dicen creer en tal cosa. Van a separarse.
Y es eso. Conocemos a quién. Conocemos a Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si uno ha encontrado el camino, ha encontrado a Cristo y vive con Él una nueva vida, podrá vivir contrariamente a lo que Él le muestra. Imposible. Hermanos, este pasaje, este solo versículo, podemos ahondar muchas cosas más, pero ahí no más. Tiene mucha profundidad. Entonces, dar crédito a espíritus, a enseñanzas, espíritus de maldad, a doctrinas de demonios, es decir, a todo lo que es lejano, opuesto a Dios, es terriblemente malo. Y es aquí lo que está diciendo Pablo. Dar crédito a los espíritus de maldad, ¿no es cierto? Y dar crédito a la falsa enseñanza. O sea, se refiere a las personas y a los contenidos que enseñan estas personas. Son dos cosas. Es interesante ver los individuos y las ideologías. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, ten cuidado. Tú tienes que tener una actitud muy clara y debes entender bien lo que significa eso para la iglesia de Cristo. Individuos e ideologías. Primera de Juan. A ver, para ser explícitos, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 6? Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es muy clara la palabra de Dios, hermanos. Solamente quiero hacer algunas referencias en este sentido. ¿Qué referencias podríamos dar aquí? Cuando usted lee la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Mateo. Puede abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, al desierto. No va ahí, sino porque el Espíritu Santo de Dios orienta, lo lleva, su plan divino. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿por quién? Por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos días dice que ayunó? 40. A veces hacemos un ayuno de 36 horas y ya estamos mal, ¿no? Ya estamos mal. A los 3 días nos damos cuenta cuando tenemos familiares o amigos que no pueden comer. El cuerpo se debilita. Pero el ayuno es un medio que Dios ha dado también a su iglesia para en ocasiones y momentos importantes hacerlo. Y no es que se deja de comer solamente. Se ora, se alaba, se adora al Señor. Cada vez que se va a ordenar a un anciano, un oficial en la iglesia entra en ayuno. ¿Por qué? La tarea es grande. Y oramos, y pensamos, encomendamos al hermano, oramos por planes, etcétera, etcétera, etcétera. Son actos importantes. O pueden ser situaciones muy particulares. ¿Cuántos días ayunó el Señor? 40.
Ve a fulano y tal, ayunó 41 días. ¿Por qué tiene que poner 41 días? Discúlpeme la expresión, ¿a quién le importa 41 días de ayuno? Que hizo un poquito más que Jesucristo. ¿Entiende? El centro no es Dios. La exaltación y la gloria no es para Dios. Sutilmente, camufladamente, astutamente, la alabanza para quién es, para el hombre. 41 días, oye, más que el Señor. Su hermano, el hermano, el hermano. ¿Y dónde queda Cristo? No, el hermano, el hermano. Ah, el hermano. En aspectos religiosos, por ejemplo. Entonces, aquí cuando se enfatiza ese carácter de la apostasía, es la filosofía, la ideología, la doctrina, sí, la persona también. Es interesante para que uno tenga todo el cuidado del caso, porque los fraudes salen inmediatamente. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está. Lo que se opone a Dios tiene que ver cuál es su relación con la verdad. ¿La asume o la cuestiona? Es importante pensar, amados hermanos, esto para nuestras vidas. Ahora, ¿qué más dice Pablo aquí? Mire, hemos dado una pincelada al versículo 1. ¿Podemos seguir? Nos quedan 4 versículos. 11, 12 y media terminaremos. No, unos minutos más. A ver, ¿qué dice el versículo 2 y el versículo 3? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál es la descripción de esta apostasía? Y aquí Pablo nos muestra rápidamente. Ahí está, en relación a los individuos, versículo 2. Mentirosos, hipócritas, tienen cauterizada la conciencia. ¿A qué se refiere esa hipocresía que alude Pablo aquí? Antiguamente, cuando nosotros vemos algunas películas antiguas, vemos cómo los actores se ponían una máscara, ¿no es cierto? Entonces, ellos representaban a un personaje y el que nosotros veíamos o vemos no es la persona, es al personaje a quien él representa, ¿no es cierto? Entonces, ese actor era un hipócrita, en el sentido de que la persona, la imagen que vemos ahí no es él, es de otra persona, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí la idea en relación a estos individuos, la descripción que hace Pablo es que son personas mentirosas, hipócritas, falsas, así, de frente, aquel que actúa con una máscara en cristiano. Ah, ¿se ha visto a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Y mire, ¿qué dice de estos? Versículo 2. Teniendo cauterizada vuestra, bueno, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, ellos no tienen sensibilidad, conciencia en lo que es malo. Simplemente lo hacen. Tienen cauterizada la conciencia. Quemada, insensible, podríamos decir. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿estas personas podrán convertirse? No vayamos a esa parte especulativa. Pero dice, no tienen conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Y definitivamente es gente hipócrita
gente que no tiene sensibilidad por hacer lo malo. Son insensibles a hacer lo malo. Wow. Entonces, ¿qué dice el versículo 3 para ligar eso? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Prohibiciones de la vida. ¿Cómo puede haber humanidad si no hay reproducción? Y segundo, las costumbres. En el libro de Gálatas, usted puede ver esto. Pablo en Gálatas habla de que Cristo nos ha llamado a una libertad en él, la libertad cristiana. Ya no estamos sujetos a, ¿se acuerda que la ley era rigurosísima en cuanto a cumplirla? Y nadie pudo cumplirla, excepto el Señor. Porque pueden ser hechos que no son vistos por los demás. Oh, sí, honorable, honorable, honorable. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Por ejemplo, cuando un hombre desea a una mujer en su corazón, ¿qué dice? Debe tener cuidado. ¿Qué dice? No dice debe tener cuidado. Ya adulteró con ella, ya cometió un pecado. Hay cosas que no se pueden ver fácilmente. ¿Entiende lo que quiere decir aquí la palabra del Señor? Entonces, estos falsos maestros prohibirán casarse. ¿Conocemos de instituciones que prohíben casarse a las personas? ¿Conocemos instituciones que hay cierto rigor y prohibición para ciertos alimentos? A eso se refiere Pablo aquí. Hombres que tienen cauterizada su conciencia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que Pablo quiere decir aquí es tener cuidado, porque están, sí están. ¿Dónde están? Por todos lados. Pero ¿cómo podemos saber que están enseñando? Con la palabra confrontas todo lo que enseña. Ah, eso significa, amado hermano, amada hermana, que debemos escudriñar la palabra. ¿Cómo podemos saber si está bien o mal? Tenemos que escudriñar la palabra. Ah, para eso está el pastor, pues, para que predique ahí de todos los temas que hay que necesidad hacer. Así. Y de tu área profesional, y de tu área familiar, relacional con los demás. Es deber del creyente. Entonces, mire, este grupo o esta institución, o estas personas van a seducir para que aquellos que están cercanos a la verdad apostaten, se separen de esa fe. Escuche lo que estoy diciendo. Apostatarán de la fe. No dice que van a separarse de Cristo. Un hijo de Dios, es imposible que haga eso. Porque un hijo de Dios ama a Dios, se identifica con él. Y si tiene que padecer persecución, la padece. Y si tiene que sufrir esto y aquello, lo va a sufrir, porque sabe en quién ha creído. ¿Entienden la diferencia? Por eso dice, apostatarán de la fe. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Judas estuvo con el Señor. ¿Cómo se le conoce a Judas? ¿Cómo? El ladrón, traicionero, hijo de perdición. Estuvo con Jesús 3 años y vendió a su maestro. Platita necesitaba, no había trabajo, la crisis, todas las excusas habidas y por haber. Tenía su conciencia cauterizada. Esa es la gente que deserta. Entonces Pablo está diciendo aquí en relación a los individuos
Hay que tener cuidado porque aquí hay algo. Génesis 3. Leímos Génesis 3, ¿recuerda? El mandato, hermano, hermana, está en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Ese pacto que Dios estableció con el hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice, no comas. Una preguntita. En el versículo 3 del capítulo 3, cuando la mujer está respondiendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Por qué puso ni le tocaréis? Dios había dicho que no lo toquen. Bueno, es que se supone, pero hay que ser más explícito. Eso en teología, en los términos de carácter académico, bíblicamente hablando, esa es la heterodoxia, esa no es la ortodoxia. Lo correcto, lo único que Dios dio fue, no comas, y si comes, mueres. De los restos de los árboles podrás comer. De este no comas, si comes, mueres. No comas y no lo toques porque, ¿cómo? Que hizo Satanás entró, y mire lo que dice Satanás, no moriréis. Mentiroso, padre de mentira. Estaba el mensaje de Dios y estaba el mensaje de Satanás. La orden de Dios, la alternativa de Satanás. Sí, ahí está. Prohibirán casarse. Estoy en 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Usted ha conocido la verdad. ¿Qué es la verdad para usted? ¿Quién es la verdad para usted? Aquí Pablo está advirtiendo a Timoteo porque verdaderamente esta gente, los falsos maestros, no tienen conciencia de lo que es malo y van a enseñar lo que mejor les place. La relación que vemos en el versículo número 3 son dos prohibiciones de vida y de costumbres que atentan contra la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice en el versículo 3, y mandarán a obtenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si el Señor nos ha dado ese fruto de la tierra, no debe ser para alimentarnos. Y nuestro país es riquísimo, hermano. Es bendecido increíblemente con lo que nosotros tenemos en nuestra tierra, en nuestro país. La cantidad y variedad de productos agrícolas que hay es increíble. Corrección de gracias, sírvete. Alabemos a nuestro Dios por lo que Él nos ha dado. Pero estos falsos maestros prohíben casarse y comer cierto tipo de alimentos. Lo que podemos ver aquí es, si prohíben casarse, ¿contra qué están atentando? Contra el matrimonio. Pero mire lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, Dios instituye el matrimonio, la institución básica de la sociedad. Y estos falsos maestros, no, no te puedes casar. No, 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 no se puede casar. No, no se debe casar. ¿Sí? Pero Dios, sí, pues Dios, pero esta es la regla que tú tienes que entender. Y comienza todas las sutilezas y las argucias. La televisión nos da muchas cosas muy útiles, pero nos da muchísima, discúlpeme la palabra, pero nos da muchísima basura. ¿Cómo estamos trabajando eso con nuestros chicos? Con nuestros adolescentes, nuestros niños. El otro día recibí un WhatsApp
de una persona que está en cierto país del hemisferio norte, donde incluso le han dado un título del sueño americano, y la literatura infantil en la biblioteca de los niños de inicial. Si usted lo ve, se sorprende. Estamos hablando de ideología de género, ¿no? Solo papás, solo mamás, y de toda, creativamente, en todo orden y en todo nivel. Y la criatura comienza a consumir desde los 2 o 3 años. Ahí está, contrario a la verdad de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Entonces, prohibirán contraer matrimonio, en otras palabras, y prohibirán la alimentación que como corresponde. Recuerda los judaizantes, muchísimos ahí. Pero también el gnosticismo, recuerda usted en el siglo I, en el siglo II sobre todo. Pero el gnosticismo era una ideología, una filosofía que pensaba que lo espiritual, lo no material era lo loable y deseable y habría que practicar y estar ahí conectado. Por la materia es mala, olvídate. La encarnación de Cristo no encajaba, pues. Si la materia es mala, ¿cómo puede encarnarse Cristo? ¿Ve cómo esa ideología, esa filosofía atenta contra la encarnación de Cristo, contra mi fe? Pero así es. Entonces, ¿qué hacemos hoy nosotros con todo esta avasallamiento de doctrina y cosas que hay? Y Pablo nos lo está refiriendo aquí con mucha precisión. Entonces, lo que Dios estableció en el orden de la creación, vemos que es alterado, es cambiado. ¿Qué hacemos nosotros con otros comportamientos y otros paradigmas que hay? ¿Nos interesamos por saber, por conocer, por decir que enseñan la palabra de Dios frente a esto? Glorioso es la declaración de Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos, compartió en una reunión anterior. Esa majestuosidad, esa gloria para el Señor. Pero Satanás quiere destruirla. Y no va a poder, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ¿cuál es el primer mecanismo que hacemos? Ah, el Señor ha dicho que no te preocupes. Así. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Eso es lo importante. ¿Qué hacemos nosotros para combatir el error? Cuando usted se da cuenta en su trabajo que hay algo que está saliendo mal, no hay que seguir. ¿Qué? Oye, cambia, pues cambia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un chico plantea un problema y lo ha planteado mal? Le está saliendo mal, ¿va a seguir ahí? Pues, peor. Hay que corregir. Y la palabra de Dios y el Señor Jesucristo al error lo combate de raíz. ¿Cuál es el celo que tenemos por esas cosas? Deja pues, son muchachos, deja pues, son seres humanos, deja pues. Dejar pasar, dejar hacer todo. Tengamos cuidado. Y miren lo que dice aquí. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese aquí, nosotros podemos ver que esta enseñanza definitivamente debe ser descartada, obviamente rechazada. ¿Pero por qué? Si usted tiene su Biblia rapidito, nomás termino ya, el tiempo está agotado. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ¿dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso está en estrecha relación con el versículo 4 que acabamos de leer, la primera parte. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de
desecharse. Entonces, si vemos cosas que son contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios, hay que rechazarlo, hay que combatirlo, por supuesto, pero necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos consejo, necesitamos ayuda, necesitamos orientación. Y para eso está el liderazgo en la iglesia, para apoyar, para asistir, para orientar. Es importante considerar esto que dice Pablo aquí. Y segundo, en Génesis capítulo 1, el versículo 31, es importante, ya lo dijimos, pero para enfatizar. Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo que creó Dios es bueno, ¿por qué tenemos que desecharlo? Esto sí, esto no. Y si es bueno, hay que utilizarlo, pues. ¿Por qué tenemos que separar, apartar, dejar? Y esa falsa enseñanza, hermanos, en realidad es cuestionar la verdad de Cristo. Y tengamos cuidado, tengamos cuidado. Hay otra cosa más que quisiera mostrar aquí, en lo que Pablo refiere en 1 Timoteo 4, cuando dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Usted sabe que el Señor Jesucristo vino a cumplir una obra redentora en este mundo, acto de gracia. Sí. Y nosotros empezamos una nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? Sí. Ese es el proceso de santificación. Somos justificados por la fe en un acto puntual cuando entendemos y creemos en Jesucristo y esa justicia de Cristo se nos es otorgada por la fe. El proceso de santificación significa un empezar a caminar hoy y vamos avanzando poco a poco. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Filipenses. Quiere decir que si yo como hijo de Dios participo de esa verdad que Dios me ha dado, de esa bendición que Dios me ha dado, esa provisión que el Señor me ha dado, ¿por qué tengo que cuestionar o dejar o rechazar o asumir? Eso significa estar alerta. Eso significa estar advertido. Eso significa que uno debe tener cuidado de aquellas cosas que uno debe y no debe hacer. Por ejemplo, y termino acá, con el Evangelio, Salmo 104 en el Antiguo Testamento, el Salmo 104, siempre ya me excedí, Salmo 104, que dice el versículo número 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Qué vemos que dice el salmista? Es la provisión de Dios a través de su creación para el hombre. La provisión de Dios al hombre a través de su creación. ¿Y se va a prohibir? Por ejemplo, ahí en Proverbios, el capítulo 23, ¿qué dice Salomón? En Proverbios, el capítulo 23, versículo 29. Y podemos ver ahí, Proverbios 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las harías en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará su color. Perdón, y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es el abuso en lo que Dios nos da. También es un error que atenta contra nuestra vida de fe y comunión con el Señor. Nosotros, para celebrar el sacramento de la cena del Señor, ¿qué usamos? Vino. ¿Qué usó el Señor cuando hizo el sacramento de la cena? Vino. Nosotros debemos ser más espirituales, jugo de uva. Lo que quiero decir es, tenga cuidado cómo orienta su vida,
conforme a los principios de la palabra de Dios, o tal vez con cierta arrogancia espiritual, como que ayunó 41 días, poquito más que Jesús, que Satanás va a usar para destruir. Y recuerde cómo engañó a Eva y cómo el mal entra así. Y nuestras prácticas pueden ser buenas, pero en realidad cuando nosotros no tenemos cuidado de ellas, la posibilidad del error está allí. Nosotros tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado y hacer lo que Él nos ha indicado hacer. Y el Salmo 111, que vamos a entonar en un momento, el Salmo 111, y termino con esto. Dice Salmo 111 en el versículo: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es, si el Señor nos ha dado provisiones, si el Señor nos ha dado bendiciones, aprovechémoslo y usémoslo en esos términos que el Señor quiere. Nuestra vida debe ser vivida conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver con la aparición de la apostasía? Es toda acción o enseñanza o práctica que sutilmente me quita la esencia de la fe cristiana para sustituirla por otra práctica que yace en el error, no en la verdad de Cristo. Y nosotros debemos estar advertidos frente al error. Nosotros tenemos que estar cuidantes y vigilantes de cualquier cosa que puede tener una enseñanza distorsionada de la verdad del Evangelio de Cristo. Y el Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir esa palabra en nuestras vidas siempre. Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra que tú creaste, Señor, estableciste el matrimonio. Tu creación fue perfecta en gran manera, pero sin embargo, Señor, estamos expuestos a la falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que nos puede llevar al error. Y dice tu palabra claramente, porque el Espíritu lo afirma: algunos apostatarán de la fe. Se separarán, Señor, de un cuerpo, de una comunidad, de una familia que cree en ti. Ayúdanos, oh Señor, a afirmar la fe que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y así como podemos ver que atentan contra el matrimonio, que atentan con cierto tipo de alimentos, así hay muchas cosas hoy día que son sustitutas, Señor, aparentes para una felicidad y una tranquilidad que el ser humano necesita. Señor, ayúdanos a conocer, a escudriñar tu palabra y saber la verdad de Cristo, conocer a Cristo, abrazar la fe en Cristo, tener comunión, relación con Cristo. Oh Dios eterno, te damos gracias por tu plan de redención y la salvación que nos has dado por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a estar alertas y advertidos de tradiciones y de prácticas que nosotros también podemos tener, Señor, en nuestra vida. Y tenemos que examinarlas, Señor, para ver si son acordes a tu palabra y no nos alejen de ti. La religiosidad aparente. Pensar, Señor, que participamos de los servicios dominicales todos los domingos. Pero en los servicios dominicales todos los domingos, con las actividades religiosas durante la semana, nos involucramos, entendemos verdaderamente lo que ello implica para nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio de Cristo. Como dice Santiago, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de esa palabra en nuestra vida. Porque sabemos, Señor, tú has empezado una obra en nosotros.
y esa obra tú la vas a perfeccionar hasta el fin. Bendito y alabado seas tú, Señor, porque tú estás con nosotros y nos ayudas a vivir en esa fe en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Oramos por nuestros hermanos, por cada uno de los que han participado, por las familias representadas. Oramos por esta nación, Señor. Oramos por este gobierno. Oramos por las situaciones que nos toca vivir como tal. Como iglesia tenemos el deber, la responsabilidad de orar ante ti por nuestras autoridades. Dice tu palabra, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente. Ayúdanos, oh Señor, para interceder ante ti cada día por nuestras autoridades, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros hermanos, y podamos, Señor, ser de bendición los unos para los otros. Gracias por la esperanza gloriosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. En su nombre oramos así. Amén.